La Junta de Portavoces es un órgano previsto en el reglamento del Congreso que aúna a los portavoces de los grupos parlamentarios, cuya función principal es elaborar el orden del día de las sesiones plenarias. ¿Quién compone la Junta de Portavoces? La Junta de Portavoces es la reunión de todos los portavoces de los grupos parlamentarios, bajo la presidencia del presidente del Congreso. El Gobierno puede enviar un representante, si lo estima oportuno, que participa en la reunión pero no como miembro de la Junta. El reglamento apunta que deben asistir, al menos, un vicepresidente y un secretario de la Mesa del Congreso, así como el secretario general. Las diferentes formaciones políticas que configuran el grupo mixto suelen ocupar la representación del grupo en la Junta de manera temporal y rotatoria. ¿Cuáles son las funciones de la Junta de Portavoces? En el Congreso de los Diputados, la Junta de Portavoces cumple funciones decisorias y consultivas. Su parecer favorable es necesario para fijar junto con el presidente el orden del día del Pleno, e incluir por razones de urgencia un determinado asunto que no estuviera previsto en el orden del día, fijar el número de preguntas en la sesión de control y su distribución entre diputados de los diversos grupos parlamentarios, para que el presidente pueda dictar una resolución de carácter general que supla una laguna del reglamento, y para solicitar la comparecencia del Gobierno en pleno o comisión para informar sobre un asunto determinado. Tiene carácter consultivo, es decir, debe ser oída cuando se programan las líneas generales de actuación de la Cámara, se fija el calendario de actividades del Pleno y las comisiones y se coordinan los trabajos de los distintos órganos. Cuando la Mesa deba reconsiderar una decisión previa con la que algún diputado o grupo no esté de acuerdo. Para fijar el número de miembros de las comisiones y su reparto proporcional entre grupos. Para calificar iniciativas como orgánicas. Y para proponer la tramitación directa y en lectura única de una iniciativa. ¿Cómo se toman las decisiones en la Junta de Portavoces? Las decisiones se adoptan siempre por voto ponderado, lo que significa que el voto de cada portavoz vale por el número de diputados que conforman su grupo parlamentario. El voto favorable de la mayoría supone el acuerdo. En caso contrario, se rechaza. ¿Cuándo se reúne la Junta de Portavoces? La Junta de Portavoces se reúne, de manera habitual, los martes a las 11 de la mañana en la Sala Mariana Pineda del Palacio del Congreso. La convoca el presidente del Congreso a iniciativa propia, de 2 grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara. El plan de recuperación es una oportunidad histórica para nuestro país para poder tener una recuperación sostenida y la modernización estructural que necesitamos para alcanzar una España más verde, más digital, mejor cohesionada desde el punto de vista social y territorial, más justa y más igualitaria. Y además, esta es una comparecencia muy oportuna porque estamos a principios de 2022, que es el año en el que alcanzaremos la velocidad de crucero en el despliegue de las reformas e inversiones del plan. Pasando a la gobernanza, como saben, se ha puesto en marcha un fuerte sistema de control y auditoría que se apoya en la estructura organizativa del Ministerio de Hacienda y los mecanismos de control ordinario de nuestro presupuesto, pero adaptándolos a los hitos y objetivos y a los sistemas de control comunitarios. Para evitar el fraude, la corrupción, el conflicto de interés y la doble financiación, el sistema de control cuenta con 3 niveles de actuación. Como ven, el control del órgano ejecutor, del órgano independiente de los actos de ejecución y luego el control ex post mediante auditorías, con un papel muy importante para la intervención general de la Administración del Estado, el Ministerio de Hacienda, que actúa como autoridad responsable, y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que tiene un papel que jugar a través también de un sistema informático integrado de gestión e información que permite el intercambio con las entidades competentes de la Unión Europea. Gracias, vicepresidenta primera, señora Calviño. Yo también me alegro. Nosotros, desde mi grupo parlamentario, también nos alegramos de que a España le vaya bien.
Lo que nos causa vergüenza es que ustedes parezcan Pimpinela, ¿no? O sea, es que estamos ya acostumbrados o estamos demasiado acostumbrados a estos dimes y diretes con sus numeritos absurdos que solo dañan la imagen de nuestro país. Y precisamente ahora no lo digo por usted, pero es que llevamos muchos años, llevamos muchos años de palabras gruesas, de pidiendo decencia a un lado y a otro. Y mientras unos hablan con palabras gruesas, descalificaciones y acusaciones a los otros se aplauden y se dan golpes en el pecho, ¿no? Miren, yo creo que, como bien ha dicho usted, se trata de un proyecto país, de un plan país, y tenemos que estar todos velando por el interés general. Yo sé que soy muy pesada con la oficina independiente de los fondos. Nuestro único interés es simplemente el interés general. Entonces, si como veo no tenemos suerte, le propondría o le preguntaría si pudiéramos reforzar una institución independiente como es la AIREF, para que realizara esa labor de digamos, supervisión o evaluación ex ante y ex post, como también se ha señalado antes por aquí, de todos los mecanismos o de todas las propuestas, ideas, proyectos que se lleven a cabo. Y no tengo mucho más que decirles. Yo, por el bien de España, les pido respeto a todos. En primer lugar, dar la bienvenida a la vicepresidenta y agradecerle su comparecencia. Se lo digo en todas las comparecencias en las que tenemos la oportunidad de dialogar, y es que creo que la economía española no está para sacar pecho, señora Calviño. Creo que no se puede venir a una comisión a decir que estamos creciendo más que la media europea, sin decir a renglón seguido que solo faltaba, porque caímos el doble que la Unión Europea. Creo que tampoco se puede venir a una comisión a decir que estamos saliendo de la crisis más rápido que en otras crisis, sin explicar las diferencias que tiene una crisis con otra y sin explicar también lo duro que está siendo la salida de esta y lo imprevisible que fuese que 2 años más tarde siguiésemos en este punto. Por lo demás, yo creo que hay una cosa que está sobre la mesa y sobre la que el Gobierno no hace ninguna autocrítica, que es que la caída de la economía española ha sido mucho más intensa que la del resto de los países de la Unión Europea y que, sin embargo, la recuperación está siendo infinitamente más lenta. Y la pregunta que me gustaría hacerle es ¿qué piensa hacer el Gobierno para acelerar la recuperación? Nosotros valoramos muy positivamente, y se lo hemos dicho siempre, el PERTE del sector agroalimentario que se presentó ayer. Es un PERTE capital para una comunidad como la nuestra, para Navarra. Nos parece, además, que un proyecto como es el proyecto Ebro Food Valley, en el que participan 58 empresas, de las cuales 20 son navarras, es un proyecto sustancial para el presente y para el futuro de Navarra. El sector agroalimentario para nuestra comunidad es el buque insignia de la economía, es uno de los sectores más estratégicos de futuro para una comunidad como Navarra y ha sufrido muchísimo, señora vicepresidenta. Ha pasado por una pandemia, como lo hemos pasado todos, con una especial incidencia. Ha tenido que aguantar también algunas cuestiones del Gobierno de España que se podrían haber ahorrado, como por ejemplo todas las declaraciones del señor Garzón que tanto han perjudicado a un sector tan importante como este. Por otro lado, también una reforma laboral que les ataca, porque es evidente que al sector agroalimentario la reforma laboral les ataca de manera directa. Y ahora tenemos una oportunidad de ayudarles. Tenemos una oportunidad de echar una mano a un sector que lo necesita y que es estratégico no solo para Navarra, sino para España. En ese echar una mano al sector agroalimentario, por supuesto, podrán contar con nosotros. Por otro lado, también, usted hablaba antes de un PERTE que nos resulta de especial importancia, que es el PERTE del español. España tiene un valor incalculable con su lengua,
es un buque insignia, es una bandera ante el mundo. El cariño, el afecto, la necesidad de hablar español fuera de nuestras fronteras crece sin parar. Y esto es una oportunidad para España. España puede abanderar el español y debe abanderar el español. Y tiene que sentir el español como un sector estratégico. Lo que no sé, señora vicepresidenta, es si sus socios de gobierno le van a permitir hacer una fuerte o no apuesta por el español, porque no parece que estén en la línea de apoyar esta lengua, cuando lo que hemos visto por parte de sus socios es el ataque constante a uno de nuestras señas de identidad más importantes y de un posible motor económico más evidente. Por otro lado, también en cuanto a lo que tiene que ver con los fondos europeos, yo creo que el tema de los fondos europeos va a tener mucho que ver con el ritmo de absorción y con la ejecución de los proyectos. Le tengo que decir que vamos lentos, que los hechos nos demuestran que vamos lentos. Llevamos ya 2 años sufriendo el coronavirus. 2 años. Se suponía que estos fondos europeos venían para ser un impulso económico en los primeros momentos de la recuperación, para sostener una economía que se caía. Y llevamos 2 años y la realidad de los fondos europeos no está llegando a la economía real. Es etérea. Y además se está ejecutando de manera muy lenta. El año pasado 2.000 millones se quedaron sin ejecutar. Y 2.000 millones para una economía como la española son muy importantes. Suponen un impulso que no nos podemos permitir pasar. Por eso, señora Calviño, decirle que en materia de fondos europeos contará con nuestro apoyo, que le pedimos que en materia de fondos europeos acelere en todo lo posible la llegada de ese dinero a la economía real y que para Navarra hay sectores que son importantes, pero uno de los vitales es el agroalimentario. Muchísimas gracias. Superado. O sea, le han corregido hoy, en tiempo real, un 25% sus predicciones para este año, un 40% para el próximo año y dice que es una buena noticia. Pero ¿no se cansa de hacer el ridículo? ¿Va a corregir su cuadro macroeconómico, el que hoy la Comisión Europea ha dicho que es un cuento chino y que usted nos ha presentado aquí? O sea, no ha dicho nada de eso. La Comisión Europea hoy le ha dicho que sus cuentas son cuentos y usted, en lugar de pedir perdón primero a los parlamentarios que le hemos estado escuchando al principio de su intervención y decir que todo lo que ha dicho no vale nada, usted lo que dice que es una buena noticia. Mire, basta ya de tanto ridículo. Mire, confunden sus ficciones con la realidad. Dejen de atiborrarse de series y bajen al día a día de los españoles. La OCDE publicó que el país del mundo que más ha incrementado la presión fiscal es España. Y usted dice que han bajado los impuestos. Deje de mentir. Es que no se cansa de mentir. Es que dice que ahorran los españoles la factura de la luz, pero si está el precio disparado. Usted no paga la factura de la luz, pero el resto de españoles sí la pagamos. Es que no se ha enterado. Ni siquiera se lo cuentan. No ha contestado al caos contable que yo le he denunciado aquí en la gestión de los fondos. No ha contestado por qué no llegan a empresas y familias. ¿Me puede decir una sola empresa de España que se haya visto beneficiado por los fondos que gestiona su ministerio y que le hayan llegado, que lo tenga ya en la cuenta corriente? ¿Me lo puede decir? Yo creo que no. De aquí de lo único que hay es propaganda. Anuncian PERTEs que no existen. El del automóvil. ¿Cuándo van a publicar las bases del PERTE del automóvil? Mire, ¿le parece decente que la empresa Bit Digital gestione los fondos de su ministerio? ¿Le parece decente? ¿No va a contestar a eso? ¿Me puede decir que... mire, señora presidenta, por su ineptitud, por su clientelismo y por su corrupción, solo le digo una cosa. Dimita. Es lo único que nos puede ahorrar a los españoles esta situación. Muchas gracias. Señora vicepresidente, en esta convocatoria... esta autoconvocatoria, puesto que usted comparece a petición propia, pero en cumplimiento de la norma que ha acordado así que la rendición de cuentas de la ejecución de los fondos europeos se haga en esta comisión. En esta comparecencia suya, digo, pues se muestra usted aún peor que en la comparecencia anterior. Usted se supera siempre a la baja. Y a mí me recuerda aquí a un personaje de una novela de Camilo José Cela, El tobogán de hambrientos. Un personaje que es doña Belén Trainera, que era la patrona de una pensión que en la posguerra, llegada la hora del almuerzo, en lugar de hacer la comida para los huéspedes de la pensión, les convidaba a un vasito de vino y unas aceitunas y se le olvidaba preparar la comida.
Usted me recuerda a este personaje porque usted, de nuevo, en la primera parte de su intervención, hace una exposición meramente descriptiva de datos de lo que usted llama el cuadro macroeconómico, en la que no interpreta nada, absolutamente nada. Usted, una vez más, muestra una incapacidad para hacer una reflexión de economía política acerca de la situación económica española. Y sí, lo que nos dice es que todo va muy bien y que además va a ir mejor por la economía verde y por la digitalización. Y, por lo tanto, nos despacha usted, por lo tanto, en esas consideraciones macroeconómicas que son puramente descriptivas, nos despacha usted como doña Belén Trainera con un vasito de vino y unas aceitunas y nos quedamos sin almorzar. Y esto no es serio, señora vicepresidente. Musgrave, el autor en el siglo XX, probablemente el texto de Hacienda Pública más importante del siglo, dice en las primeras páginas de que la conducción inteligente del Gobierno está en el corazón de la democracia. Es evidente que usted no se encuentra en ese corazón. No sé si porque no es demócrata, porque le da igual lo que sucede en España, por indiferencia, como he dicho antes, por incapacidad, por instrucción del presidente Sánchez, renuncio a entender su comparecencia, que, como digo, me parece muy pobre, en un sentido intelectual y, por lo tanto, muy pobre políticamente. Vamos a ver, señora vicepresidente, comencemos sobre el esfuerzo fiscal, del que yo he hablado ya 2 veces en esta Cámara, en Diputación Permanente y en Pleno, muy recientemente. El profesor Cabrillo, el día 3 de febrero de 2022, plantea esta cuestión que ha cultivado hace muchos años, como la han cultivado otros muchos hacentistas españoles, Domingo Solás, Pérez de Ayala, etcétera. Subraya una vez más Cabrillo cuán alto es el esfuerzo fiscal en España, muy superior al de Alemania, un 50% superior al de Alemania, superior al del Reino Unido, al de Francia incluso, junto con Dinamarca, el Estado europeo que tiene un esfuerzo fiscal superior, por no variar sobre el de los países escandinavos, Suecia, Finlandia, que tanto les gustan a ustedes, los socialistas, como admiradores que son de la socialdemocracia nórdica. Bien, en términos homogéneos, el esfuerzo fiscal de Alemania es a día de hoy del 10,49, el de España el 15,13. Cabrillo se pregunta, y yo con él, ¿cómo es posible que usted, la ministra de Hacienda, nunca hable del esfuerzo fiscal? ¿Cómo es posible que este índice no sea objeto de reflexión por parte de ustedes? Porque dice Cabrillo, y yo creo que tiene razón, aunque habría que modular quizás sus afirmaciones, dice que en todo caso la ignorancia de este índice es contraria al concepto de progresividad fiscal, que es un concepto objeto de proclamación de un principio constitucional en materia económica, artículo 31.1 de la Constitución, que dice que el sistema tributario debe ser justo e inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Pues bien, a ustedes esto no les importa, es decir, no les importa en definitiva el esfuerzo de los españoles con arreglo, por lo tanto, a su bienestar en relación con la carga tributaria que soporta. Pero es que además el incremento del esfuerzo fiscal coincide con el decremento del PIB, un dislate. A menor crecimiento económico, mayor esfuerzo fiscal. ¿Usted puede explicar esto? Sin que los españoles se interroguen acerca del maltrato que sufren de las autoridades. Por cierto, esta política es coincidente con la que practicaba el señor Rajoy entre 2009 y 2014, con una crisis ya desatada. Pues, en fin, observamos cómo efectivamente con un decremento del PIB se iba incrementando al tiempo el esfuerzo fiscal. Y lo propio ha hecho en la situación presente desde 2019 el presidente Sánchez, de cuyo gobierno usted es vicepresidenta primera. Bien, un aumento de la presión fiscal. En 2009
utilizando de nuevo índices homogéneos 0,3050, en 2014 0,3460. Con un PIB decreciente, luego solamente es posible por un incremento de la recaudación. Lo que a una población más o menos constante durante esos 5 años corrobora el aumento del esfuerzo fiscal. Y hasta un 43% nos anuncia de presión fiscal en homogeneidad, con un índice actual del 35,20 en 2018, no actualmente en 2018, hasta un 43% nos anuncia ese documento de su gobierno llamado Documento España 2050. Luego ustedes no se reprimen, ¿eh? La cosa sigue, no hay ningún tipo de reflexión sobre esta cuestión. Ítem más. ¿Y qué nos dice usted del déficit público? Nos dice usted que se va a reducir. Muy bien. Nos dice usted que se va a reducir, pero el déficit público que ya vimos también en ese periodo 2009-2014 con Rajoy, decreció, sí, es cierto, pasó de un 11,28 a un 5,9, lo que significaba necesariamente, de nuevo, volviendo a la reflexión anterior, que solamente se explicaba por mayores ingresos y no por una reducción del gasto. En el caso del presidente Sánchez, un gasto disparatado y disparado a partir de 2020, en la circunstancia que todos sabemos extraordinaria, pero disparado, lo que explica el paso de un déficit del 2,87 en 2019 al 10,95 en 2020, con un aumento de la presión fiscal y un PIB dramáticamente decreciente. Es decir, con un aumento de los ingresos públicos y el ya examinado esfuerzo fiscal con población constante, en este caso más gasto y más recaudación. Bien, pero vamos a ver, es que ustedes no consideran nunca, y me pregunto por qué, la posibilidad de reducir el déficit reduciendo el gasto público. No me refiero, por supuesto, a la reducción de gastos de naturaleza social, léase sanidad, educación, justicia. No, me refiero a otro gasto público que ustedes saben que es un gasto que asfixia y que hace que el Estado sea un ser agónico en sentido unamuniano, que no puede atender sus propios compromisos. No se entiende esto, porque esto es una cuestión muy estudiada en la literatura económica, señora Calviño, y usted lo sabe. ¿Cómo podemos mantener ese gasto que no es social en estas circunstancias, que hacen que se pueda calificar como un gasto suntuario en casos de crisis? Mire usted, el profesor Lago Peñas, que no parte precisamente de una premisa favorable a mi interpretación, porque dice, lo dijo en 2016 y lo reitera en 2021, que España no ejecuta un gasto comparativamente alto en la Unión Europea, partiendo de esa premisa, dice, podríamos gastar mejor, ganaríamos colectivamente si se impusiese la práctica de la evaluación ex ante y ex post, y añade a continuación. En segundo lugar, el hecho de haber superpuesto la administración autonómica a las provinciales hace que la mayoría de los ciudadanos esté sujeto a 5 gobiernos, municipal, provincial, autonómico, central y comunitario, europeo, léase, lo que inevitablemente conduce a riesgos de solapamiento competencial y, por tanto, a gasto concurrente. Algo inconcluso, pero ustedes guardan silencio sobre esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué ante una urgencia económica ustedes, de un modo tenaz, pero intelectualmente insostenible, se niegan a abordar esta cuestión? ¿Y por qué se niega a abordar la misma cuestión el Partido Popular? Señor Sánchez García, ha terminado el tiempo establecido. Muy bien, muchas pues gracias. Continuaré en el siguiente turno. Gracias. A continuación, y por el Grupo Parlamentario Popular,